Pues muy buenos días, amigos de docentes y sobre todo a los de la zona escolar S092. Pues continuando con nuestros Educatips, hoy en esta cuarta sesión tenemos una sorpresa muy interesante. Para ello me permito presentarles a ustedes a la doctora Aide Hernández Montes. Ella labora en la Escuela Secundaria 766 José Martí. Cuenta con 14 años de servicio y, como les decía, está en la secundaria 766 José Martí de la zona escolar S092. Ella nos hablará un poco acerca de cómo hacer ciencia con el uso de prototipos en la nueva escuela mexicana. Y partiría de ahí. Aide, ¿cómo le haces para hacer interesante el uso de los prototipos con los alumnos ahora en la ciencia? Y bueno, ¿cómo lo vinculas con la nueva escuela mexicana? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirnos dar este espacio de que los docentes podamos compartir las experiencias que tenemos dentro del aula. Pues bien, cuando hablo de ciencia y física, pues me viene a la mente la parte de esta frase que dice: dadme una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo. Arquímedes. Arquímedes es uno de los grandes científicos e ingeniosos de la historia, y por sus grandes descubrimientos como la polea, la palanca, el tornillo, la garra, que por cierto les recomiendo, tiene una historia interesante. El principio de Arquímedes y su frase Eureka. Todos estos grandes descubrimientos generan una gran importancia en el área de la física, de las matemáticas y de la ingeniería. Bueno, ¿y por qué hago alusión a este científico? Porque, al igual que otros científicos de la historia y científicos actuales, se basan en una consigna muy interesante. Lo que hoy en día la ciencia educativa quiere que nosotros los docentes generemos en nuestros alumnos, como la curiosidad, como la creatividad, como el hacerse preguntas y dar respuestas a esas preguntas para poder crear. Y de ahí parte esta temática, que es precisamente cómo hacer ciencia con el uso de prototipos. Si bien sabemos, hoy en día pues existen diferentes retos y desafíos dentro de la educación. Y una de ellas, dentro de la disciplina de física, pues es precisamente no dotarlos de tanta conceptualización. Tenemos que hacer esa vinculación de la teoría con la práctica y la práctica dentro de su propio contexto. Porque si no, generamos dos aspectos irrelevantes dentro del alumno, como por ejemplo el aburrimiento y el desinterés por la ciencia. Una de las premisas que nos maneja dentro de la nueva escuela mexicana en la ciencia es precisamente desarrollar en los alumnos la curiosidad, el pensamiento crítico, el análisis, la investigación, la creatividad y la creación. ¿Y cómo lo podemos generar? Pues a través de la creación de diferentes prototipos que les voy a mostrar. Dentro de esta elaboración de prototipos, porque son una herramienta que van a permitir, además de desarrollar habilidades del pensamiento, permiten hacer uso de esos sentidos, como por ejemplo la vista, el tacto. Ellos van a poder manipular, ensamblar y van a poder leer manuales que les van a permitir hacer ese proceso en la construcción de prototipos. Y en la elaboración, pues nos damos cuenta, o yo he tenido la experiencia, de que los alumnos empiezan a trabajar en equipo y de manera colaborativa. Hay alumnos que ensamblan, otros que empiezan a atornillar, otros que empiezan a leer el manual para darse cuenta si el proceso es correcto para que llegue al funcionamiento de ese prototipo. Pero también hay equipos en los que en la primera no funciona el prototipo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Utilizamos el método de causa y efecto, es decir, regresarnos, observar cuál fue la causa o el motivo por el cual no funciona el prototipo. Puede ser a lo mejor las baterías, y con las baterías podemos hacer uso, por ejemplo, del multímetro y ver qué tanto voltaje pudiese faltar para que se genere ese movimiento en el prototipo. O a lo mejor un ensamble para que encaje correctamente y pueda funcionar. Pero aquí viene lo sorprendente. Lo sorprendente es que los propios alumnos, al terminar un prototipo y que funcione de la manera correcta, lo manifiestan en su rostro, en el asombro,
en los elogios, incluso hasta los aplausos. Y eso genera en mí, como docente, un gran reto para el siguiente prototipo, que debe de generar ese interés, ese entusiasmo, esas preguntas o esas interrogantes para llegar a una investigación. Y bueno, aquí quiero hacer alusión a la doctora Melina Furman, de origen argentino, dentro de su libro sobre cómo hacer ciencia en el aula, que de alguna manera es una inspiración hacia esta temática, pues nos habla precisamente de esos procesos de enseñanza. Debemos de darle un cambio a la ecuación, es decir, empezar con un fenómeno, en este caso yo le llamo experimentos o prototipos, y a partir de un prototipo enseñarle al alumno o generar ideas, interrogantes, cuestionamientos y posteriormente entrar al plano de la investigación. Y en ese plano de la investigación darle nombre a ese producto, a ese prototipo. Y ese prototipo dentro de la investigación pues puede ser el principio de Pascal, el principio de Arquímedes, la ley de la conservación de la energía, puede ser electricidad, etc. Entonces yo concuerdo con las ideas de esta doctora porque tenemos que enseñarle a los alumnos a mirar su mundo de una manera científica, es decir, despertar las curiosidades y el querer saber más. Y bueno, pues quiero hacerles una pregunta a ustedes que nos están viendo. ¿Ustedes creen que se puede generar? ¿Ustedes creen que con el movimiento podemos generar electricidad? Y bueno, vengan, acompáñenme y vamos a ver algunos ejemplos que podemos realizar. En este caso estamos observando cómo generar a través de la energía eólica la energía luminosa. Todo este antecedente y estos procesos de elaboración de prototipos podemos enseñarle y mostrarle al alumno la ley de la conservación de la energía. Cómo transformar la energía eólica en energía mecánica, de energía mecánica en energía eléctrica y de energía eléctrica en energía luminosa. Podemos ver otros ejemplos, como en el caso de los imanes. También podemos generar energía eléctrica a través del movimiento y sus campos electromagnéticos. Y ahí vemos el ejemplo. O este otro ejemplo, aquí podemos determinar el principio de Pascal o el principio de Arquímedes, haciendo funcionar la garra o la excavadora hidroeléctrica. En este otro ejemplo podemos ver cómo a través del agua salada podemos generar la energía eléctrica. Y ahí está el ejemplo. En este otro ejemplo también podemos ver cómo funciona a través de la energía química para transformarla en energía mecánica. Bueno, y es así como todos los diferentes prototipos que se muestran a continuación, pues tienen una relación con respecto a los contenidos que vemos en la materia de física. Y algo muy interesante que podemos producir en nuestros alumnos es, por ejemplo, la presentación de estos prototipos. Cuando los presentan frente a los padres de familia, ante una comunidad escolar, ante un grupo en específico. Podemos incluso dentro de esas presentaciones de los prototipos anexar o incluir los relatos históricos, las anécdotas de los grandes científicos, datos curiosos. Y esto impacta no nada más en el propio alumno, sino también en el público que lo está percibiendo. Y aquí otro ejemplo que podemos hablar sobre la tensión superficial. La tensión superficial precisamente nos habla de la tensión que establecen las partículas sobre la superficie del agua. Es decir, si yo les pregunto qué pasaría si yo volteo esta botella, entonces vemos que el agua no
cae. ¿Por qué? Por la tensión superficial. Pero si yo hago un movimiento circular, vamos a producir el paso del agua. Y este es un ejemplo de por qué los mosquitos o los insectos pueden pararse sobre la superficie del agua. Entonces, el vincular la teoría con la práctica y el propio contexto, generamos precisamente la curiosidad con los jóvenes. Y pues me gustaría que pudiéramos mostrarles a los compañeros, nosotros ya nos adelantamos un poquito, pero mostrárselos en vivo y vamos a salir para que vean ustedes cómo funciona. Aquí la maestra nos presenta pues 2 pequeñas celdas solares que van a generar electricidad y estas se van a encargar de mover este pequeño ventilador. Vamos, acompáñenos. Pues les voy a mostrar este pequeño ventilador primero. Miren, está apagado en la sombra, pero si lo movemos hacia el sol, inmediatamente empieza a funcionar. Y yo creo que con esto los alumnos seguramente muestran mucho interés, les llama mucho la atención, lo cual es muy motivante para ellos. Pero a ver, el siguiente prototipo es un carro, es un generador, el cual funciona a través de la energía solar. ¿Cómo transformamos la energía solar en energía mecánica o energía en movimiento? Y estos temas tan interesantes para los alumnos nos pueden generar, por ejemplo, cómo utilizar las energías sustentables, renovables y limpias en este mundo tan necesitado de no contaminar. Bueno, pues aquí podemos observar también que una de las temáticas que podemos abarcar dentro de la física, pues es las energías, la ley de la conservación de la energía, el electromagnetismo, y algo interesante que yo les comentaba que los alumnos pueden relacionar es, por ejemplo, el relato histórico. Aquí vemos que la mayoría de los prototipos pues utilizamos la electricidad y es interesante darles a conocer a los alumnos esta parte interesante de, por ejemplo, cómo surgió la electricidad, quiénes fueron los primeros en utilizarla, y sabemos que todos los indicios van dirigidos hacia los egipcios y los griegos. Con Tales de Mileto, al frotar un ámbar sobre una tela de lana, provocó un chispazo, y a partir de ese chispazo surgen nuevas inquietudes, nuevas investigaciones, y siglos después, con los descubrimientos y experimentos de Benjamin Franklin, que dio motivo a que otros científicos se incluyeran dentro de la investigación de la electricidad, como por ejemplo Thomas Alva Edison, Nicolás Tesla, Volta, Alexander Graham Bell, etc. Y hoy por hoy podemos disfrutar lo que es la energía eléctrica. Y como pudimos ver en los prototipos anteriores, cómo el avance tecnológico también ha influido dentro de esta energía que es la electricidad, como por ejemplo con el uso de los paneles solares, y aquí podemos dar hincapié a la investigación sobre las energías sustentables o renovables o limpias con el uso de la energía solar. Muchísimas gracias. Pues antes de que te nos vayas, ¿cómo lo vinculas con los proyectos? Los prototipos, cómo lo vas vinculando, cómo lo vas relacionando con los proyectos que es la propuesta de la nueva escuela mexicana. Así es. Dentro de los proyectos que hemos realizado es precisamente generar generadores eléctricos a través de la energía sustentable, como bien lo pudimos ver con la energía eólica, energías que pueden beneficiar a futuro nuestro medio ambiente. Entonces, el crear conciencia en los alumnos sobre esta temática puede ser muy funcional para sus futuros proyectos. Otra pregunta que te haría es, ¿qué resultados has obtenido con tus prototipos, con los alumnos? ¿Cómo los sientes? ¿Cómo los ves? El asombro, el ver sus gesticulaciones en su cara de felicidad, de descubrir, de hacer y de que son capaces de crear, es la mejor recompensa que nos podemos llevar como docentes. Porque bien lo decía José Antonio Fernández Bravo, que nuestros alumnos nos enseñan a enseñar. Y creo que esta parte importante de aprender como quieren aprender nuestros alumnos es fabuloso. Y una última pregunta, ¿qué
¿qué mensaje les darías a los compañeros de la zona y en general a cualquier maestro que esté dando ciencias? Créeme que yo trabajé ciencias naturales y me parece todo ello muy interesante y creo que hubiera abonado mucho en mi práctica si yo llevara este tipo de prototipos. Bueno, la invitación es precisamente como la película de Soul. Hay que buscar esa chispa, hay que buscar esa pasión. Y si nos gusta lo que hacemos, se va a ver reflejado en todas las acciones que proyectemos con nuestros propios alumnos. Cuando nosotros tenemos esa magia de proyectar, los alumnos lo perciben y se dan cuenta del interés y de la intención que tenemos ante nuestra labor como docentes. Y esa es la invitación. Busquen su chispa, busquen esa pasión. Bueno, compañeros, pues ya vieron en este Educatips 2.0 que hablemos de ciencias, hablemos de prototipos, y la doctora Aide, quien trabaja en la secundaria 766 José Martí, seguro estoy que va a compartir con ustedes todas las interrogantes o aquello que quieran ustedes también compartir con ella. Ella está muy dispuesta para platicar y dialogar y hacer más rica nuestra práctica. Y desde luego invitarlos a que platiquen con ella, a que nos sigan en las redes sociales, y nos estamos viendo en el siguiente Educatips. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.